Hey, ¿qué onda, Bellito? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Pues aquí, ya sabes, siempre para que nos escuchen, tenemos plática de manera personal, de manera fructífera, entonces ya estamos calientitos para entrar en el ambiente, no está tenso, al menos yo me lo siento así, y esperemos que fluya esto de la mejor manera. ¿Cómo lo ven diciendo fructífero? Si no es domingo, carnal. Tiene que sonar farol, para que se vea acá cierta formalidad. Pues, ¿qué onda, mis diestros? ¿Cómo andan? Esperemos que les esté gustando esto. Y, pues nada, pues para empezar, esta vez quiero preguntarte, ¿cuál es tu tradición mexicana favorita? Tradición mexicana favorita, yo creo que el 15 de septiembre. Y eso cuando era niño. Pero, o sea, ¿por qué? Dime más carnita. Me gustaba que en la escuela, desde la preparación, desde que entras en agosto, en esas épocas noventeras, entrábamos que 24, 26 por agosto, saber que 2 semanas después iba a haber un puente y que la preparación, ¿Había kermés? ¿O festival o cómo era? No tradicional, pero ya sabes que lo del Zócalo, que de repente los trajes típicos, al siguiente, los cohetes, yo siempre sigo siendo fanático de los cohetes. ¿Nunca te quemaste? Sí, pero no. Pobre tierno. No soy el farol de los de que, que lo contaminaba, me vale. A mí sí me encantan los cohetes, cuando se puede atronarlos, a pesar de que esté adulto. Pero la pólvora y saber que al otro día no hay clases, o sea, para mí es. No tanto el símbolo de la independencia de México, pero. No, yo te dije tu favorita. Sí. O sea, la tuya porque significa algo para ti. Sí. O significó. ¿Y ahora ya no? Ya ha bajado, de repente me inyecta esa vitalidad cuando estoy en la escuela, como soy maestro de primaria. Ah, ya. Sí, se siente, o sea, no es como en la universidad o como en la prepa que va disminuyendo mi apreciación, pero estando con los niños que van de adelitas, que van de charros, entonces se siente esa atmósfera. Ya. Y pues ahora, yo de la mía, pues a mí, no sé, últimamente, ¿has visto la película de Coco? Sí. Mi favorita es el Día de Muertos. Ok. No sé, esa relación de entender que nada más estamos un tiempo aquí y que hay que aprovecharlo y hay que disfrutar el día y de vivirlo. No sé, y ahora, tú sabes, la situación que he vivido, hice una como relación con el Día de Muertos y el Día del Amor y la Amistad. Creo que cuando nos damos cuenta de que solamente va a haber un tiempo para vivir, es cuando nos damos cuenta que también va a haber un tiempo para expresarles a las personas que las queremos. Entonces yo mucho tiempo, no sé, como que soy difícil en eso. A mis papás me cuesta trabajo decirles que los quiero, o a mi hermano. Son las personas que más quiero, yo creo. Entonces el entender esa parte me gusta. Y no sé, me gusta que haya un momento en el año en el que nos diga como, te vas a morir, disfrútalo. Y pues esa parte, no sé, a mí me gusta. Y ahora pues, o sea, estamos en Semana Santa. Justo espero que esto salga el jueves o el miércoles de Semana Santa. Y ahora, ¿qué es lo más chido que viviste en Semana Santa? ¿Qué es lo más... o qué recuerdos tienes de Semana Santa? ¿Es algo para ti importante o la neta...? Recuerdo vacaciones. Eso desde ¿Te ibas de vacaciones? No, o sea, el periodo vacacional. Okay. Semana Santa es como... en un tiempo fue que un primo, cuando estaba niño, era tiempo de que estuviera en la casa. Ah, ok. Entonces, ¿Es de tu edad? Me lleva 4 años. Ah, ok. Pero pues se va el promedio. Entonces era así como que, viene mi primo tal, como no lo veíamos mucho, era símbolo de eso. Era cuestión de cine, los amigos, dormirse tarde, despertarse temprano. Entonces, ahorita que lo estamos, que lo estoy externalizando, no me he dado cuenta por qué me gustaban esas cosas. O sea, es muy interesante darse cuenta del por qué nos gusta algo. Que a lo mejor si fuera el mismo primo, el mismo periodo, las mismas cosas, pero de otra tradición, me gustaría esa. Entonces yo creo que es más bien como el periodo. Eso es lo que me gusta de Semana Santa. Hay un vato que se llama Arturo Ordelli que da clases en Macatlán, donde yo estudié, que dice que lo importante de los lugares no son los lugares, sino son las personas con las que estás. Eso me suena medio plagio de Borges. Bueno, no, es que él hace cuenta que ese vato, hay una semana de actuaría, donde yo estudié actuaría,
que pues las personas dicen por qué es importante Corea para él, y él dice eso, que a él le gusta mucho estar en Acatlán, sí por el lugar, pero más porque ese lugar es muy importante para él porque conoce a las personas. Ok. Entonces está chido eso, y referente a la... Pues todos sabemos que Semana Santa es algo acerca de Jesús, y referente a algo acerca de Dios o de la cristiandad, ¿tienes algún recuerdo de Semana Santa? O sea, ¿era importante para ti? No, yo recuerdo decir a mi papá que para sus papás, o sea, mis abuelos mencionaban que en unas épocas, principios de siglo, era verdaderamente una Semana Santa. O sea, decían que se cubrían muebles, se cubrían dispositivos de transmisión, había mucho silencio, había mucha meditación, había mucha reflexión. Y yo recuerdo eso a nivel de anécdota, no que lo haya vivido. Pero yo así en cuestión religiosa respecto de... lo que sí me acuerdo, y sigue siendo una de mis películas favoritas respecto a Jesús, pasaba Jesús de Nazaret, del 5, todos los... ¿Y cuál es tu parte favorita de Jesús de Nazaret? No lo puedo decir. ¿Toda te gusta la sí, película? Sí, toda. O sea, en sí es... Creo que es una película que la hacen como tipo serie, pero tanto en diciembre... En diciembre la pasaban cuando yo estaba en primaria, y en Semana Santa también. Pero me gustaba más verla en Semana Santa porque entendías como la película en su totalidad, y en Navidad era más de su nacimiento. Entonces, okay. En Semana Santa era desde que nace, pero van a crucificarlo. En Navidad es felicidad, es alegría, pero en Semana Santa es crucificar a Jesús. Entonces, cuando yo me imaginaba o me llego a imaginar a Jesús, me viene la cara de Powell, creo que se apellida este cuate. ¿El actor? Sí. Yo nunca la he visto, la neta. No. La Pasión de Cristo. No, bueno, pero, no, ni la Pasión de Cristo ni esa que dices. Jesús de Nazaret, o sea, para mí ese sería el recuerdo religioso de la Semana Santa. Que ya ves que en vacaciones nos dan 2. En la primera, de lunes a viernes, 1 hora, pasaban Jesús de Nazaret, y me gustaba verlo. No era yo devoto, tenía noción de Jesús, pero no tenía una conciencia. Pero se te hacía chido verlo, ¿no? O sea, era como impresionante o algo así, ¿no? Sí, era como mi modo ilustrativo. Ahorita ya que lo hago con conciencia, los evangelios para mí están reducidos ahí. No tengo con muchas películas, pero sí con otras, o con otras películas o series. Para mí la que más me gusta y la que se acerca a lo de que... todas las que has visto, o sea, si tú tuvieras que decir como una película que reflejara, una película, serie o documental que reflejara chido los evangelios, ¿recomendarías esa? Jesús de Nazaret, con toda su vida terrenal de Jesús, desde que nació hasta que murió, sí. Y la Pasión de Cristo nada más cuando la semana de la Pasión, porque no es toda la historia. Okay. Entonces, ese sería mi recuerdo vinculado a lo religioso de Semana Santa. Okay. Pero me surgió una pregunta. Si para mí es esto, ¿tú tienes algún vínculo así, un recuerdo, noción? Yo me acuerdo mucho, tengo primos que todos vivíamos en la casa de mi abuelita, estaba dividida como por secciones, como por terrenos que le había dado mi abuelita, o bueno, más bien no todos, una hermana de mi mamá y mi abuelita vivíamos en el mismo terreno y estaba dividido. Entonces yo siempre me llevé con unos primos, son 3, son hijos de mi tía, y esa semana siempre era jugar con ellos. Pues ahora es mal visto, ¿no? Pero la neta nosotros sí nos mojábamos, y hay una historia muy cagada, porque mi primo, se llama Misael, siempre se ha llevado muy chido con mi papá. Y un día a mí y a mi primo, que somos los más pequeños, pues se pasaban de lanza con nosotros. Y un día mi primo estaba enojado, nos mojábamos con globos de agua y no le daba más globos a mi papá. Le dice, ya mendigo tío, deme más globos. Y recuerdo mucho eso, y a mí siempre me ha gustado el fútbol, un montón. Y por ahí donde vivo hay una calle que siempre echaban retas, o sea, literal cerraban toda la calle y cerraban para jugar. Y siempre era como mi sueño jugar ahí. No sé por qué, o sea, siempre me ha gustado mucho. Recuerdo mucho eso. Y la verdad es que Semana Santa no es mi tope. O sea, como hace mucho calor. Sí. Y estamos aquí en la ciudad, y a mí me da mucho calor y es como, ya, o sea. Y referente a lo religioso, iba como a la iglesia, porque hacían como algo para jóvenes. Pero, pues no sé, o sea, no era tan fan, la neta. ¿No eras qué? Tan fan, o sea, Okay. Iba más porque yo era parte de eso que porque yo dijera, va a ser como... Y bueno,
hablando de esto, pues precisamente, ¿qué pedo? O sea, por qué la Semana Santa? ¿De qué es parte de la Semana Santa? La Semana Santa, hasta donde yo sé, pues es... me acuerdo mucho, bueno, no mucho, me acuerdo que cuando yo estaba en la carrera, en quinto semestre nos tocó una materia que es Psicología Social. Ajá. Y la maestra, ella era de Acapulco, es de Acapulco, pero eso es su maestría en Cuba. Entonces me gustaba esa parte, que no la mencionara, pero para mí era intercultural, era algo padre. Y ella mencionó que la cuestión religiosa regía el tiempo, al menos aquí en México. ¿Y en Latinoamérica? ¿Cómo? ¿Y en Latinoamérica? Al menos ella lo mencionó así, no hizo alusión a Latinoamérica, pero yo no hice conciencia de lo que conlleva la religión tradicional, digámoslo, católica, evangélica, en esa cuestión aquí en México. Y dice, Navidad, pues por Jesús, Semana Santa, por Jesús. Y el tiempo de las festividades, mucho tiene que ver con la cuestión religiosa. Yo dije, oye, sí es cierto, nunca me había puesto a pensar que, o sea, hacía como una diferencia entre la iglesia y entre la vida... Sí, la vida social, porque al final nosotros somos parte de eso. Hay una semana en la que no vamos a trabajar, que es esta, la de Semana Santa, porque mataron a Jesús. Básicamente es eso, ¿no? Pero yo no había hecho conciencia de que esa cuestión religiosa, aún en pleno siglo XXI, sigue influyendo en la vida cotidiana de las personas. Entonces yo dije, oye, sí es cierto, o sea, aún sigue la gente que se quiere olvidar de Dios, que se quiere olvidar de las tradiciones religiosas, que ya sabes, ¿no? La imagen de los sacerdotes y que esto y que el otro. Entonces no me había puesto a pensar qué tan vigente podía continuar una cuestión religiosa en regir la vida cotidiana. Pero yo digo que no está vigente, es más a fuerzas que vigente, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, porque parte de esas tradiciones que tú mencionaste, Navidad, Semana Santa, son parte de una cosa que se llama el año litúrgico, ¿no? Que Ajá. es lo que en algún momento la iglesia tradicional trató para que las personas estuvieran cerca de Dios. Y hay más festividades, ¿no? Que antes de Semana de Navidad está el Advenimiento, que es precisamente decir por qué viene Jesús. Después está el Día de Reyes, después son los miércoles de ceniza, o el miércoles de ceniza antes de Semana Santa y todo esto. Pero yo me preguntaría, ¿el propósito con el que se creó, que es, o más bien, cuál es el propósito con el que se creó ese año litúrgico y esas festividades? Y si se está llevando a cabo o está vigente. Esa sería la pregunta, ¿está vigente? O sea, ¿verdaderamente se cumple el propósito por el cual se estableció el año litúrgico? No lo sé. ¿O al menos para ti? No, para... ¿O para alguien que conozcas? No, es más, para mí año litúrgico es un concepto muy abstracto, ya viéndolo en qué consiste, no le veo un valor o un valor sería la palabra respecto a lo que hacemos. Para mí, y considero que para muchas personas, Semana Santa es embriagarse en Acapulco, porque... O en donde sea, ¿no? Sí, en mi círculo es irse para allá, porque... El Acamoto. Sí, o sea, era andar todo en ese business, y tiene más esa connotación, o sea, andar viendo, si estás en la escuela ya la libraste, estás en la chamba, ver desde cuándo te vas a ir, si hay lugar, porque en la playa todos aventados y aunque tengan donde quedarse, están ahí todos echadotes. Entonces para mí el vínculo es echar coto, o sea, Semana Santa no tiene nada que ver con la religión. En mi círculo y en mi cercanía, entonces para mí es igualdad a echar coto, o sea, fuera de eso. Y pues sí, o sea, y hoy queríamos hablar un poco de esta onda de las tradiciones, porque la pregunta es, ¿qué tanto sentido tiene una tradición que no se sabe el por qué la hacemos? O sea, ¿qué tanto sentido tiene festejar algo sin cumplir el propósito? Es como, yo lo veo así, ¿no? Que como que digan, no, pues el cumpleaños de Lalo, o de mí está al día, pero pues nadie se acuerda de Lalo, ¿no? Todos van a cotorrear y nadie, o sea, no hay nada que se acuerde de eso. Se pierde como el sentido de hacerlo, ¿no? Y obviamente la gente lo disfruta, pero todo empezó con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Pues festejar algo, ¿no? Entonces creo que
la semana o esta tradición de Semana Santa y esta tradición del año litúrgico está desvirtuada, está lejos del propósito. Y entonces yo me pongo a pensar qué tradiciones tenemos que no cumplimos el propósito. Es como, no sé, tú tienes la tradición de quizá ir a la iglesia en domingo, o ir a misa en domingo, o hacer algo religioso, pero ¿por qué haces esa cosa? ¿Verdaderamente te ayuda o cumples el propósito de hacerlo? Yo considero, a modo de opinión, y no por... Bueno, me estás preguntando... No, yo estoy preguntando a ti, los demás pues tendrán sus respuestas, ¿no? Hay fases. Más bien la pregunta es, ¿tendría sentido hacer algo sin saber o sin cumplir el propósito? Yo digo que de manera inconsciente sí. O sea, por ejemplo, yo hablo de mi parte, de mi cuestión. No somos lineales, no somos estables en el sentido de que siempre estamos de la misma forma. Cambia nuestro humor, cambian nuestras circunstancias. Ahorita somos muy conscientes con lo de la pandemia. En un año cambió nuestra vida demasiado. Y antes de un año, en pocos días y meses, pienso que no somos lineales. Y llega el momento en que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? Al menos conmigo, sí hay veces que decir ¿por qué? A veces no me lo cuestiono en el momento, pero pasan unos meses y digo, ya hice de la iglesia un club social. Hay veces que hago más actividad espiritual fuera de la iglesia que en la misma iglesia. O sea, para mí la iglesia llega a ser un club social. Yo llego a ser un lugar donde ya sé lo que tengo que hacer, ya sé que esto, y me enfoco más en ver en personas que quiero ver. Me cuesta trabajo luego vincularme en la alabanza, estoy juzgando que sí, que no, y se supone que el propósito es estar en comunión con Dios y con los hermanos. Hay veces que no me importa un caray los demás, y estoy muy enfocado en eso, entonces yo considero que es por etapas. No me atrevería a decir que es un antes y un después, como si fuera muy cerrada esa cuestión, es dinámico. O sea, sí te entiendo, pero es como si tú me dijeras, desde mi punto de vista, voy a trabajar pero no me van a pagar. Y mi propósito de trabajar era que me pagaran. Entonces yo, en mi punto de vista, no le veo... Yo entiendo que vamos cambiando, ¿no? Y que le encontramos sentido a las cosas mientras las vamos haciendo. Porque básicamente es así. No sé, cuando estudias no sabes qué quieres hacer. Tú vas dejándote llevar hasta que un día dices, ya encontré sentido porque estoy... Igual en lo referente a la fe es así. Yo considero que la pregunta sería, para alguien que analiza lo que está haciendo, ¿qué es para esa persona? ¿La Semana Santa? No, analizar lo que está haciendo. A ver, otra vez. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una persona que eres muy consciente de las cosas. Tú llegas y sabes que estoy en la iglesia, es la Semana Santa, ¿por qué lo quiero hacer? Investigas, te documentas y llegas a la conclusión de por qué vas a hacer las cosas, las haces con conciencia. Mi pregunta es, ¿qué representa para ti el haber descubierto ese sentido? Pues que tengo un rumbo o que vale la pena hacerlo. ¿Vale la pena en relación con qué? Porque voy a llegar a un lugar, me va a ayudar. Es como, no sé, cuando... Eso, ya te había comentado hace ratito eso. Cuando tú vas a la escuela y todos te dicen estudia. Y tú dices, la neta yo copio. Y a mí me pasó. Dices, yo voy a copiar y no voy a estudiar. Entonces, los que estudian, al final, a lo mejor van a sacar lo mismo que tú porque copiaste. Pero esos vatos iban a saber y tú no vas a saber por qué. Y cuando en algún momento te haga falta esa lección, yo no la voy a poder haber aprendido porque yo copié. Y esa persona que sí supo por qué, esa persona va a entender lo próximo. Mi premisa, como tipo de hipótesis, es: a las personas que les gusta investigar, les genera un placer saber qué están haciendo. Ok, que en ese caso somos un poco más tú y yo. En ese caso nosotros tenemos un placer. Si no nos diera placer, no creo que estuviéramos enfocados en eso. Hay personas que les genera placer no saber y seguir el rumbo. Es más placentero. Entonces, estoy entendiendo. O sea, en el punto es de que aunque el ser humano, según Aristóteles, desde el aspecto filosófico, dice en su libro La Metafísica, la primera frase: el hombre por naturaleza desea saber. Somos hombres
que queremos saber, tenemos, unos dicen que la esencia del hombre es el razonamiento, otros dicen que es la emoción y que utilizamos el razonamiento para justificar emociones. Entre que sí es esto, que sí el otro, yo considero que algunas personas investigan porque les da placer hacerlo, y el que no investiga y lo sigue como borrego, le da placer seguir a la borregada. Yo en lo personal, yo encuentro placer en saber por qué hago las cosas. Sí, te entiendo perfectamente, y la cosa aquí sería, entonces, ¿cómo podríamos medir una tradición si es bueno o si es malo? No te esperabas esa, ¿verdad? No, la neta no. O sea, ojo, yo tampoco la traía planeada, se me vino a la mente y dije, oye... No, pero ¿te acuerdas? O sea, de lo que comentaba más o menos, yo te dije hacia dónde queríamos ir. Sí. Y la neta no me esperaba esto, pero entonces, al propósito del que queríamos hablar de esto era, entonces, más que la Semana Santa, en los aspectos de fe, ¿cómo podría yo medir si algo que estoy haciendo me ayuda o no me ayuda? O sea, porque si estamos diciendo, ok, los que investigan y saben el porqué de hacer las cosas se justifican sabiendo el porqué y eso les causa un placer. Ok, y los que no, les causa un placer no saberlo. Pero dejando a un lado el placer, yendo a qué es lo que te da un mejor resultado, entonces, ¿cómo podríamos ver esta parte? Es que la pregunta es, ¿en resultado conforme a qué? Puede ser pragmático, puede ser una noción monetaria, puede ser una noción moral. No. En este caso, estamos hablando de fe. ¿Qué te ayuda más para mejorar tu fe? ¿Saberlo o no saberlo? En tu punto de vista, obviamente. En mi punto de vista, conforme a la fe, yo pienso que es saberlo y más allá del placer, porque la vida cristiana hay un ideal y hay una realidad y hay una práctica. El cristianismo, al menos mexicano, evangélico de manera general, yo lo percibo muy superficial, muy rutinario, y las grandes mieles y los manjares que hay en la Biblia que se pueden extraer estudiándolo, a mí me hace crecer y me hace comprender el porqué de las cosas, adquiere en mi vida sentido y me ayuda a crecer. Para mí es muy importante, más allá del placer, que al final yo creo que pueden ir las dos, como seres humanos buscamos eso, pero el saberlo me ayuda a mi fe. ¿Da sentido? Sí, da sentido, da significado, saber qué es lo que estoy haciendo, el por qué lo estoy haciendo. Volteo a ver a las demás personas, por qué lo hacen, de dónde lo aprendieron, cómo llegó hasta aquí, eso, digamos una genealogía de por qué llegar a esa forma. Entonces yo considero que para mí sí me ayuda para saber qué estoy haciendo y tener una óptica más grande que coincida con mi cosmovisión cristiana. Yo, más que una creencia cristiana, tengo una cosmovisión cristiana y siento que me es útil. No sé tú cómo lo veas. Sí, o sea, yo creo que la cosmovisión, más que en este caso que estamos hablando de la cristiandad, creo que todos tenemos una cosmovisión y cada que le sumamos cosas a nuestra manera de ver la vida, a nuestra cosmovisión, refuerza esa manera de ver la vida, ¿no? Sí. Entonces, en esta parte yo la veo similar a lo tuyo y quise mencionar lo del año litúrgico porque para mí no es importante, no es tan importante el año litúrgico porque es algo que es para todos. Lo importante sería que tú tuvieras una significancia en tener tus tradiciones o en tener tus hábitos que se vuelvan costumbres y que después se vuelvan tradiciones. Creo que es más importante que alguien tenga algo que le haga sentido a él y que le refuerce su cosmovisión de vida a que siga algo que todos hacen. No sé si me explico. Sí, yo lo que considero es, o sea, no todas las personas tienen el interés o la capacidad para darse cuenta. El ser humano es muy religioso, entonces también es importante notar las estructuras psíquicas de la gente. Te pongo un ejemplo. Para alguien obsesivo, la noción del ritual es muy importante. ¿Tú te consideras obsesivo? Sí. Yo también. Sí. La cuestión del obsesivo compulsivo, sin entrar en tecnicismos psicológicos ni psiquiátricos, porque habla de una patología de personalidad, es importante el ritual. A lo mejor no va a profundizar por qué, pero desde un aspecto psicoanalítico, en posturas antiguas, la religión es una neurosis obsesiva. Okay. Cumple
una regulación mental, algo externo. Entonces, algunas personas, yo siendo cristiano, pero también conociendo de psicología, yo considero que algunas personas, la cuestión religiosa sí cumple con la noción de neurosis obsesiva para darle un cierre a esa obsesividad. Entonces, pero ¿estás de acuerdo que no? O sea, sí te entiendo que satisface algo dentro de ti. sí. Pero al final no es relevante, sino simplemente lo haces por satisfacerlo. ¿No es relevante para quién? O sea, no es algo que cambie la forma en la que él vive, sino simplemente es un ritual. Digamos que es una regulación mental. En el caso de una persona así, yo digo que es una regulación, pero... ¿Y a qué lo ayuda una regulación? ¿A qué te ayuda una regulación? ¿A qué te ayuda a seguir una rutina? Subsistencia. Es subsistencia. ¿Y te cambia tu carácter o cambia la manera en la que haces las cosas? ¿O simplemente hace énfasis en lo que ya haces y te dice, ah, ok, estás bien? Aunque no las personas vean que no eres lo que dices que eres. La cuestión ahí es que nosotros lo estamos viendo como exterior, pero lo que pasa en la psique es algo que no tenemos conciencia. Simplemente hay un equilibrio, una homeostasis en el interior, pero muchos no son conscientes de, hasta que llegaran a un espacio donde les explican o los hacen saber que muchos de los rituales que hacen son, entonces hago por esto llega la conciencia. A mí en lo personal, aunque tengo de esos, algunos criterios de la obsesividad, me gusta a mí saber las cosas. Sí, entonces, pero eso es como que apoya un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando te haces consciente de por qué haces las cosas, pues a lo mejor las haces inconscientemente porque es la forma en la que tú estás acostumbrado. Sí. Y a lo que yo me refería era relevante, pues es que te ayudan a construir la forma en la que tú ves el mundo. Porque tú haces algo, por ejemplo, yo te digo que me gusta jugar el fútbol. Yo lo hago pues porque me hace sentir bien, pero si me preguntaras en qué me ha ayudado el fútbol, pues nada más hacer amigos, que me cuesta. Pero así que digas... ¿Ejercicio? Oye, o sea, sí, hay cosas buenas. Yo creo que también si tú le preguntas a las personas que van todos los domingos a cierta iglesia, a la iglesia católica, a misa, ese domingo no puede reducir o no es todo lo que hay acerca de la fe. Sí, coincido. Sino que hay más cosas que deben ser propias para poder ahora sí tener una fe que le ayude más a la persona. No más a mí o más a los demás. Y creo que pues, tú y yo lo vemos ahora, ¿no? Que lo que hacemos todos los días es más que lo que hacemos el domingo, ¿no? Sí, coincido. Entonces, y pues, por último, o terminando, ¿qué crees que ayude a la fe? O sea, a construir hábitos de fe que le ayudan a las personas. No entendí la pregunta. Sí, o sea, ya dijimos que hay un año litúrgico, que es lo que la iglesia, en general, cristiana del mundo, ha establecido para que se acuerden de Dios las personas, pero no lo está cumpliendo. Porque ya lo dijimos, tu círculo y el mío no está cumpliendo el propósito del año litúrgico. Ahora, cada persona, también estamos diciendo que debería tener tradiciones que le hagan sentido a él, que fomenten su cosmovisión para llegar a lugares a los que ellos quieren llegar, en específico en la fe, pero también se puede traducir a otros ámbitos. Entonces, ¿cómo construir hábitos que se conviertan en costumbres, que después se conviertan en tradiciones, pero que estén bien cimentados o que tengan buenas bases para pues que verdaderamente te lleven al lugar al que tú quieres? Si lo sabes, la neta, se vale decir, no, pues la neta no. Es que estoy intentando formularlo. El llegar a un lugar lo veo muy abstracto, lo veo como muy en un castillo en el aire. Lo que me viene a la mente con lo que me... O sea, mira, por ejemplo, el cristianismo tiene una de las verdades fundamentales, ¿no? Que es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo hacer tradiciones o cómo hacer hábitos para hacer eso? ¿En qué se tienen que basar o en qué se podrían basar para llegar a hacerlo? Porque el año litúrgico tiene un sentido, que quién sabe cuál sea, ¿no? Pero y yo también. Pero entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo y por qué no mejor hacer tradiciones propias que nos lleven a cumplir esas cosas que nosotros queremos cumplir o que deberíamos cumplir si tenemos una fe? No lo sé. Lo que podría comentar respecto a esto es el interés, y depende de la noción que tengamos de Dios. Haciendo una comparación con una pareja.
Yo no conozco, no sé si lo haya, a lo mejor un noviazgo forzado, pero las parejas que yo conozco o por estereotipo que conocemos, les encanta conocerse, les encanta vincularse, les encanta experimentar cosas juntos. Con el propósito de que pues, están emocionados, están enamorados, viven en otra dimensión cuando están juntos que con todas las personas. En el ámbito de la iglesia, yo pienso que si tenemos una noción de Dios con un amor personal que tienen para nosotros y nosotros para Él, si verdaderamente lo amamos, vamos a buscar comprenderlo mejor. Así es, mi comparación es con una pareja. Pues sí, o sea, y la neta no esperaba que dijeras esto. No me ocurrió, o sea, ahorita lo quiero, te dije, lo que me vino a la mente, o sea... No, que andabas bien tierno, papi, andabas bien fino, andas... Yo dije inspirado. que hoy soy la piruja yo me iba a dejar guiar porque no sé qué yo. Ajá. Y no, o sea, es algo que me viene, o sea, el punto es el amor, ¿no? O sea, no me quiero sonar cliché, pero está por encima de todo eso. O sea, si yo estoy enamorado de Dios, yo voy a buscar conocerlo más. Si estoy buscando cumplir una regla moral, Sí. hay muchos espacios para eso. Hay muchas fundaciones, asociaciones, escuelas. Quedar colegios. bien, ¿no? Puedes hacerlo, puedes cumplirlo, hay otras costumbres. Sin embargo, en la cuestión espiritual, si yo amo a Dios y quiero saber más de Él, yo quiero saber a qué se debe todo esto. A lo mejor estas cosas que hacemos ni siquiera las mandó Él, a lo mejor es algo que hizo el hombre. Entonces, y no por eso lo voy a quitar a la gente, nada más lo voy a comentar, ¿sabes qué? Esto es de un hombre, esto es de Dios, pero ya sembré la semilla de que hay conciencia de por qué estamos haciendo algo. Pero lo resumo en que es el amor a Dios y por conocerlo más. Sí, y yo solamente sumaría que una forma de conocer pues a Dios, y eso lo quiero decir, ¿no? Me he dado cuenta que el mismo ejemplo que comentaba hace rato, que cuando copié en la escuela hubo lecciones que no aprendí y no reforcé mi conocimiento, y necesitaba ese conocimiento para algún momento en la vida. Y siento que cuando quieres hablar de Dios o de fe, si no tienes un buen conocimiento, que es la neta, si quieres conocer a Dios, tienes que leer la Biblia. O sea, no hay otro lugar. Sí, así como las matemáticas están en cualquier lugar, pues también hay muchas personas que hablan de Dios, pero yo no he visto o yo no conozco que una persona que haya hecho una investigación de matemáticas seria, que haya transformado el mundo de las matemáticas, la haya hecho con sus vivencias. Tienes que ir y meterte en donde todos se han metido, tener ese conocimiento y ya decir, ahora sí, ya con esas herramientas que tengo, puedo construir. Y a lo mejor una buena base para construir herramientas o hábitos que te ayuden a construir mejor tu fe, pues sería ir primero por eso, conocer qué onda. Me encanta la analogía. Y no copien, chavos, al final lo van a tener que aprender, les recomiendo eso. Sí. Como ustedes quieran. Bueno, pues la neta, no se dejen influenciar por su moral doble cara. Sí, pues la neta sí me vi mal, ¿no? Ya copié y ya no copié, ¿no? Pues la neta, cada quien. No, pero esa analogía es muy interesante. Yo lo escuché del pastor José Manuel Vázquez. Hermano, si no te gusta leer, abandona la fe cristiana. Porque lo que Dios nos dejó para conocerlo es un libro. No lo dice en la Biblia, no, a mí me gusta, no lo comparto al 100 porque hay gente que no le va a gustar y el Espíritu Santo está en ellos, o sea, no quiere decir que no, pero yo lo comparto. O sea, como para una motivación o para algo lógico, hermano, si eres cristiano, si no te gusta leer, abandona. Es que no hay otra forma, o sea, no, o sea, y me refiero a esto. Cuando tú quieres construir matemáticas, yo hablo de lo que sé. Yo quisiera hablar de arte, de psicología, pero la neta no sé, voy a andar de boguarón, de hablador. O sea, cuando tú quieres construir matemáticas necesitas tener bases sólidas. Sí. Igual acá. O sea, si quieres construir cosas de esto, necesitas bases sólidas. Y si no, obviamente tú vas a poder hacerlo. Pero yo a todos que conozco que no tienen bases sólidas de matemáticas son como esos compañeros que pregunta al profe y el profe ya está diciendo, no carnal, no es así, no estudiaste, no sabes. Y por ejemplo un ciego. No. Es que nosotros estamos hablando, bueno, ahí ya me la pusiste dura. Pero tú estamos hablando de tú y yo de personas que pueden leer.
Obviamente hay casos extremos. Yo no te puedo decir, oye, dile a un hindú que lea a un coreano. En Corea del Norte es donde no están permitidas las Biblias, ¿no? Ajá. Yo no le puedo decir a un coreano lee la Biblia, porque no la tiene. Yo no le puedo decir a una persona que no puede, pero estamos hablando de personas que sí pueden. Okay. Y que tienen ese amor que tú dices, pero que se quieren saltar y que quieren copiar como yo. Okay. O sea, eso es totalmente diferente. No le estoy hablando a una persona que no puede, le estoy hablando a una persona que dice que quiere, pero no lo hace. Y obviamente yo lo soy. Y por eso yo aquí es como que digo, o lo veo esa importancia. Que cuando nosotros queremos saltarnos ese paso, no vamos a aprender la lección. Y al final, pues vamos a andar cotorreando ahí un ratón y vamos a traicionar todo lo que decimos que somos parte. Y al final solamente nos vamos a quemar. Y pues no está chido porque yo lo puedo decir. Pues al final terminas regresando a aprender la lección que tenías que haber aprendido. Somos seres caídos, es naturaleza. Ah, pues sí, pero pues darse cuenta, como tú le dijiste, Sí, entrar sí, en sí. conciencia, está chido. Sí, es placentero. Bueno, pues ya cerrando con esto de la Semana Santa, pues estaría chido que entraras en conciencia, si te late la fe, pues ¿qué haces, no? Para que tu fe vaya mejor. Conclusión, lean o mueran, así de sencillo. Nah, bueno, no, pero también tienes que estar convencido para leer. ¿También qué? Tienes que estar convencido para leerlo, que lo quieres hacer. Porque si lo haces por obligación, es como el aire litúrgico, ¿no? Es muy amplio, o sea, no puedo meter a todas las personas en la categoría. Hay personas que quieren y verdaderamente se duermen, les da sueño, hay otros que quieren pero ponen pretextos, no sé. Yo creo que por la tendencia, o sea, saber, yo creo que lo que me quedo contigo es, no te saltes pasos. O sea, si vas a armar algo bien, haz las cosas bien, ¿no? Y la base en este tema son las escrituras, no hay otra. Ya lo otro es tradiciones, cuestiones de hombres, pero si queremos verdaderamente saber qué onda, fuente primaria, la Biblia. Sí, al final, si no tienes una fe prestada, por todos los que te influencian en algo, y tú dices, ay, es que una vez me pasó, sí, está bien, te pasó y es real, pero no, o sea, es esa tu historia, tu anécdota está bien. Pero de todas formas, cuando quieres construir algo sólido o una base, no la puedes construir, porque tu base está construida bajo tus experiencias. Y es como lo mismo que decíamos hace rato. Ya no quiero ser redundante porque ya no vamos a ser así. Por último, César, ¿qué has leído este mes? Quiero que terminemos al final de estos podcasts. ¿Qué has leído? ¿Qué estuvo chido que leíste? ¿Película, video? Algo que hayas dicho, nomás me gustó. El Tratado Clásico de la Trinidad de San Agustín. ¿Qué te gustó? Conocedor de la totalidad de la Escritura, puede ir al Antiguo Testamento y al Nuevo, manejarlo como la palma de su mano y argumentando de una manera tan bíblica, y es el tratado clásico por autonomacía. ¿Qué es autonomacía? No sé, soy el padre. Solo sé que es la autonomacía, pero no me acuerdo por definir la palabra. Andamos de caldosos el día de hoy. Sí, andamos filosones. Entonces, para que se escuche farol. Pero es un tratado, no lo he acabado, es muy largo, son como 700 hojas que están bilingüe, pues la mitad. Pero lo que he leído es una chulada, es algo maravilloso que yo pondría a las personas a leer. Y si no lo has terminado, carnal. Lo que he leído lo puedo recomendar. O sea, con especificaciones, sí, ahí sí. ¿Tú? No, pues del efecto que te comentaba hace rato, ¿cómo dice? Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, le decía a César que escuché un video hablando de este efecto, que básicamente lo que dice que es que entre más desconocemos un tema y damos una opinión acerca de ese tema, más creemos que sabemos de ese tema. Y pues es lo mismo como de esto de las tradiciones. O sea, todos hablan de la Semana Santa, todos sabemos, todos somos expertos, pero la neta es que pocas personas se han dado a la tarea de decir, oye, ¿por qué la Semana Santa es parte de tal? Y creo que pues es parte también de lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que si no tenemos como conocimiento, creemos saber todo, pero la verdad es que es una tendencia del ser humano al creer saber todo. Pero pues la neta, hay una frase que está chida, que dice, entre más sé lo que sé, más desconozco lo que no sé. Y otra que dice, saber lo que sabes es ignorar lo que no conoces. Pero cuando te das conciencia de que no sabes todo, pues estás como pues más estable, diciendo, tienes un concepto más alto de ti mismo. Y la neta, chavos, si no saben de algo,
yo he aprendido, mejor pues, no hay que decir cosas porque nada más nos vemos mal. Y otra parte de eso que escuché es que las personas que menos saben de un punto son las que más dan opiniones. Y las personas, al revés, las personas que menos saben de un punto son las que más dan opiniones. Y las personas que más saben de un punto se reservan más opiniones porque conocen más ese o bueno, tienen más amplitud en ese tema. Y pues nada más eso y pues ya, ¿no? Creo que duró como 45. Rico. Estuvo rifado, me latió. Pues todo chido hoy. Va, cámara, ¿algo que decir? Sin comentarios, excelente. Estuvo bien. Sin comentarios. Sin comentarios. No, pues ya nos vamos a casa y hoy fue diferente. Esperamos que les guste y pues síganos diciendo qué les gusta, qué no les gusta. Y esperamos el próximo, ya vamos a tratar de que sea en video una parte. Queremos hacer que una parte la subamos a Facebook, como un clip. Y ya después todo lo demás en YouTube, solo audio. ¿Va? Entonces ahí, no sé quién nos escuche. A lo mejor nada más me escucha mi mamá y la de César. Somos la resistencia. Nah, no es cierto, eres payaso. No, resistencia. Soy fanático de Terminator, somos la resistencia. Oye, ha hablado John Connor, somos la resistencia. ¿Y películas para ver en esta Semana Santa? Una que te guste. Jesús de Nazaret, es lo que espero. Va, cámara. ¿Qué pasa en el 5? Va, cámara, vete, bye.